Píldora de Fe, un programa de la Radio Anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en el Jueves Santo, el día de la institución de la Cena del Señor, y por tanto nuestra meditación en esta mañana la vamos a hacer del pasaje de Marcos 14 del 12 al 25, que dice así: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo le dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos nos lleva ahora a la noche en la que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. El momento se reviste de mucha importancia porque fue entonces cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Después de cenar, irían al huerto de Gesemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados, así que no volverían a verle hasta después de la resurrección. Marcos apenas dedica un espacio en su Evangelio para explicar todo lo que Jesús dijo e hizo durante esta última cena. Por eso es recomendable leer, por ejemplo, los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, donde encontramos una abundante información que complementará esta lectura. Por otro lado, Marcos da mucha importancia a aquella cena porque en ella se celebraba la Pascua y se comía el cordero que había sido sacrificado unas horas antes. No debemos olvidar que tanto la Pascua como el cordero eran símbolos que se cumplirían finalmente en Cristo, como Pablo les dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero una vez más, este evangelista Marcos nos muestra grandes verdades por medio de fuertes contrastes. Todos sabemos que el judaísmo tenía la Pascua como una fiesta anual en la que se celebraba la liberación que Dios había hecho de los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Además era un tiempo de comunión y solidaridad entre el pueblo que se expresaba a través de una comida fraternal. Pero Cristo viviría aquella Pascua de una forma muy diferente. Por un lado, Marcos va a colocar la celebración entre 2 anuncios, uno de traición y otro de abandono, de 2 de sus discípulos, lo que resalta la soledad de Cristo, acrecentada aún más por ese relato en el huerto de Gesemaní, donde quedaría solo en oración. Y por otro lado, después de esto vino su arresto, con lo que nos muestra que para Jesús aquella no fue una fiesta de liberación. Y viendo todo esto, aún nos parecen más elocuentes y más significativas las palabras que Jesús pronunció al sentarse a la mesa, aquello que dijo de: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22, versículo 14. Bueno, pues teniendo todo esto en mente, en este pasaje encontramos 3 partes muy importantes. La primera, aquellos preparativos que se hacen para la cena pascual. La segunda, el anuncio de cómo Judas traicionará a Jesús. Y la tercera, la institución de la cena del Señor. Tenemos que recordar que la fiesta de la Pascua iba unida a la fiesta de los panes sin levadura. La primera solo duraba un día y era el momento en el que se sacrificaba el cordero pascual, mientras que la segunda duraba 7 días. Marcos no nos aclara que la noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en la que se sacrificaba el cordero de la Pascua, lo que nos coloca en el primer día de la fiesta.
Y esto, claro, ha creado una serie de problemas para algunos, porque el evangelista Juan dice que cuando Jesús fue crucificado posteriormente era la preparación de la Pascua, lo que llega a pensar que la cena a la que Marcos se refiere no pudo haber sido en el primer día de la Pascua, sino antes. Seguramente esta cuestión se puede aclarar en gran medida si pensamos que Juan se refiere a la Pascua como a la semana entera de la fiesta, en la que además cada día había que sacrificar diferentes corderos. Se preparó un lugar para la Pascua, se realizó la cena y Jesús comenzó a entristecerse preguntándose uno por uno quién sería el que lo entregaría. Finalmente, en la institución de lo que es la Pascua, dice que tomó pan y que les dio de la copa y bebieron de ella todos. Ese tomar el pan y el vino que hablan de nuestra comunión con Cristo, pero que también implica la comunión que los creyentes tenemos que estar al estar unidos por la misma fe. Pablo les dice a los corintios, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dijo también que por muchos es derramada, refiriéndose a la sangre. Y habla del antiguo y del nuevo pacto. El pacto antiguo quedaría roto y como consecuencia Jesús proclama realmente un nuevo pacto que nos recuerda, y con esto vamos a terminar, las palabras del profeta Jeremías cuando dijo: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí encontramos los términos de ese nuevo pacto al que Jesús hace referencia al final de la última cena, cuando dijo las palabras de esto es mi sangre del nuevo pacto. Para aquellos que en el día de hoy celebraréis esa fiesta que es la institución de la Cena del Señor, el oficio de Santa Comunión, que el Señor os bendiga mucho y que de verdad podáis vivirlo de una manera especial. Amén.